Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Llegó la temporada de cesantías. Por estos días, tanto los trabajadores como los empresarios tienen en su mente puesta la idea de pagar este dinero. ¿Quiénes tienen derecho a esta prestación laboral y cómo se puede usar? En minutos, todas las dudas serán resueltas por Andrés Vázquez, vicepresidente comercial del Fondo Porvenir. El consumo de alimentos se transforma. Circunstancias como la pandemia y la inflación y también una mayor conciencia sobre la salud humana están provocando cambios en los hábitos alimenticios de los colombianos. Les tenemos detalles de una encuesta sobre el tema realizada por la compañía Crowd Colombia. A reducir entre todos la huella de carbono. Cada vez hay más empresas y personas del común que toman conciencia sobre la necesidad de disminuir la emisión de gases contaminantes. Les tenemos un informe sobre esta problemática y sobre las alternativas que se están implementando para mejorar el medio ambiente. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema que reviste mucho interés para los empleadores y también para los colombianos, que son millones quienes van a recibir estos recursos en el país. Se trata de las cesantías, una obligación que próximamente deben cumplir los empresarios. Para aclarar dudas sobre este tema, quiero saludar al doctor Andrés Vázquez, vicepresidente comercial del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir. Buenas noches, doctor Vázquez, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches a ustedes y les damos muchas gracias por invitarnos a hablar de cesantías, parte fundamental de que todos los trabajadores necesitan en Colombia. Primero quisiera arrancar este diálogo con una explicación muy sencilla, porque mucha gente se confunde entre el concepto de las cesantías y los intereses de las cesantías, que hacen parte del mismo paquete, pero son dos cosas distintas, tengo entendido. Víctor, totalmente de acuerdo, son cosas distintas, pero hacen parte del mismo paquete. Primero arranco por explicar rápidamente qué son las cesantías. Las cesantías es una prestación social que pueden y será otorgada a todos los trabajadores que hayan trabajado el año anterior, todo el año o parte del año, y equivale a un salario por la proporción del año completo. Y los intereses de cesantías equivalen a un porcentaje que se otorga cada mes o al totalizar el año del 12% que son consignadas el 31 de enero en la nómina de cada uno de los empleados. Entonces, hasta el 31 de enero tienen plazo los empresarios para consignar intereses de cesantías y hasta el 14 de febrero consignar las cesantías como tal. Aquí tengo una cifra, dice que más de 9 millones de personas están afiliadas a los fondos de cesantías en Colombia. ¿Estas son todas las que reciben esos recursos en esta temporada hasta el 14 de febrero? Víctor, es esta cifra exacta, la que usted acaba de decir, esos son los afiliados a los fondos de cesantías. Normalmente el 50% de esas personas son las que reciben esta prestación, dado que son personas que han sido trabajadores, y también los independientes pueden consignar las cesantías. El valor total del fondo ya equivale a un poquito más de 16 billones de pesos. Por eso la importancia de las cesantías, que no solamente hace parte del ahorro fundamental, y nosotros en Porvenir lo llamamos un ahorro con propósito, un propósito que es más allá del ahorro común y corriente que uno puede hacer. Es algo que realmente utiliza la gente para el momento que está cesante, como dicen las cesantías. ¿Y quiénes son? ¿Qué características tienen estas personas? No sé, ¿están contratados a término indefinido o son personas que también prestan servicios para las compañías, contratistas, no sé, personas que reciben salarios integrales o que trabajan por horas? ¿Quiénes son estos 9,3 millones de afiliados? Víctor, las cesantías se otorgan principalmente a los trabajadores de las empresas, pero también están involucrados, pueden consignarlos los trabajadores independientes. Es decir, no importa si el contrato es a término fijo o a término indefinido, tienen derecho tanto a las cesantías como a los intereses de cesantías por el tiempo laborado durante el año anterior. ¿En qué constan las cesantías? Como lo decía yo, es un salario al año más el 12% de los intereses de cesantías.
Estoy mostrando aquí otra cifra muy interesante sobre este tema, además que se avecina la temporada de las cesantías, ¿no? 31 de enero, intereses de cesantías, 14 de febrero, cesantías como tal. Y es la cifra que usted me comentaba, 16,2 billones es el monto o era el monto en el 2021 del ahorro en cesantías de los afiliados. Y esa cifra disminuyó un poquitico, casi a 16 billones en diciembre del año pasado. Y de toda esa tajada, los colombianos retiraron el año pasado cerca de 8 billones de pesos, 7,9 billones para ser exactos, un crecimiento casi del 13%. Estas cifras de retiros son normales, casi siempre retiramos los colombianos 8 billones de pesos, ¿o ha habido algún incremento desproporcionado en los últimos días? Víctor, las cifras, bueno, no tengo los retiros establecidos por cada uno de los AFPs, pero en pormenir le doy los datos. La principal razón de retiro es terminación laboral, que fue el 11%. Al subsiguiente, la adquisición de vivienda, que es el 8%, y remodelación de vivienda equivale al 16%, y están más o menos en el orden de los retiros normales. Tuvimos en la pandemia, donde nos dimos cuenta que realmente la usabilidad de las cesantías es para el momento que se les requieren, y por eso les digo yo que es un ahorro con propósito. Vimos unos mayores valores, unos porcentajes mayores, pero hoy en día eso es el promedio de retiro normal, y como como es un monto tan grande, 8 billones de pesos de retiro, hace parte fundamental de la economía colombiana. Siempre que hablamos de los intereses de cesantías y de las cesantías como tal, surge también otra pregunta, y es en qué puede utilizar esos recursos. Los intereses, ¿dónde son consignados? Y las cesantías como tal, ¿dónde son consignadas y en qué puede usar esa plata? Bueno, primero voy a arrancar por las cesantías. Las cesantías se pueden utilizar para, como dice su propio nombre, cuando uno está cesante, es decir, en el momento que usted tenga una caída, digamos, pierda su empleo, pero también se puede utilizar, el gobierno permitió utilizar en su momento cuando definieron la ley, para adquisición de vivienda, remodelación de vivienda o el pago de la educación superior de su hijo, cónyuge, compañero o compañero permanente. Cualquiera de esas, razones pueden realizar, los retiros de cesantías. Esta otra gráfica muestra, pero el consolidado, el balance de los 4 fondos de cesantías o de los principales que hay en el país, y me desagrega la información de los retiros que se hicieron el año pasado, cerca de 8 billones de pesos, de los cuales 2,9 billones fueron retirados cuando las personas quedaron sin un empleo. 2,12 billones de pesos para compra de vivienda, cerca de 2 billones de pesos para mejorar la vivienda o pagar deudas relacionadas con la vivienda, y unos 600.000 millones de pesos aproximadamente para educación. ¿Usted cree que la gente está utilizando bien las cesantías, o uno debería usar ese ahorro únicamente pensando en que es posible, ojalá no, se pueda perder el empleo? Víctor, yo creo que en Colombia hay dos temas fundamentales que han venido pasando. Lo primero es que las empresas vienen siendo muy juiciosas en la consignación de sus cesantías. La realidad es que son pocas las compañías que hoy en día uno ve que dejan de consignar las cesantías, y eso es lo principal, que la realidad es que gracias a ustedes, la educación financiera y obviamente el entendimiento de los trabajadores ha hecho que las empresas entren en conciencia en la consignación de estas cesantías, que es parte fundamental del ahorro de los colombianos. Pero adicionalmente creo que también la conciencia del colombiano cada día es mayor. Realmente la utilización la están haciendo bien, como debe ser, con el proceso, y es muy importante que la gente entienda que existen diferentes tipologías de ahorro. Es decir, existe el ahorro de la cuenta de ahorros que uno tiene ahí por ahí, una platica, el CDT, pero la realidad es que las cesantías, como la pensión obligatoria, son ahorros con propósito, un propósito definido, un propósito establecido, y creo que es fundamental que respetemos ese tema, porque realmente es cuando uno lo necesita. Y luego, como les decía yo, lo vimos en pandemia, una muy buena utilización en el momento que realmente lo necesitamos casi todos los colombianos.
Digamos que las cesantías se pueden retirar para los propósitos que les mostraba hace unos momentos, básicamente para compra o mejoramiento de vivienda, también para momentos de desempleo cuando la persona queda cesante y para educación. Pero recuerdo que durante la pandemia se abrió una nueva opción y era que por la crisis financiera, si al ahorrador, si al afiliado al fondo de cesantías se le disminuían los ingresos, tenía una posibilidad o tenía como una autorización para retirar parte de sus cesantías. ¿Eso se mantiene vigente hoy por disminución de ingresos? No, eso ya no hace parte de la ley. La ley era hasta que viviera, digamos, un momento de la pandemia y hubiera, pues, hay un proceso en el cual se terminaba este tema cuando terminaba el proceso de ajuste en salud que tuvo Colombia. Pero la realidad es que durante ese periodo utilizó la gente esto para retirar las cesantías y realmente el uso fue bastante pequeño. No recuerdo las cifras muy bien, pero está en el orden del 2 o 3% de los retiros que se hacían en el año. Entiendo. ¿Qué le pasa a la empresa o al empleador que el 31 de enero no pague como fecha máxima los intereses de las cesantías en la cuenta de ahorros donde generalmente consigna la nómina a su empleado? ¿Y qué pasa si también excede el vencimiento del 14 de febrero para pagar las cesantías como tal, consignarlas en un fondo de cesantías? ¿Puede ser sancionado? Sí, puede ser sancionado al no consignar las cesantías al día 14 de febrero y la sanción es bastante onerosa. Es un día de salario por cada día que se puede consignar las cesantías. ¿Qué quiere decir? Que si la persona gana en un día de salario 100.000 pesos, quiere decir que esa empresa por cada día que deje de consignar las cesantías tiene que consignar 100.000 pesos adicional al trabajador que le dejó de consignar las cesantías. Pues, doctor Vázquez, muchas gracias por este ABC, por esta explicación. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes y de verdad que estamos abiertos a cualquier solicitud y le recomendamos, por favor, el retiro de las cesantías. Es fundamental que lo pueda hacer cualquier persona en cualquier canal, no solamente por venir, sino en cualquier AFP. No requiere de ninguna usabilidad de ninguna persona que le ayude a hacer retiro de cesantías. Uno lo puede hacer sin problema alguno y es muy sencillo y muy fácil. Muchas gracias por esta aclaración. Cerca de 10 billones de pesos podrían ser consignados entre cesantías e intereses de cesantías antes del 14 de febrero. Así que es una cifra importante que podría dinamizar la economía. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuánto creció precisamente la economía colombiana durante noviembre del año pasado según el DANE. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. El mundo entero está atravesando por años difíciles. La pandemia, la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, la elevada inflación, etcétera. Y todo esto tiene una incidencia muy directa sobre las personas, por ejemplo, sobre sus hábitos de compra. La compañía auditora Crowe Colombia realizó un sondeo sobre la carestía de los alimentos y su impacto en los nuevos hábitos de consumo de los colombianos. Doctor Oscar Villarruel, socio de Crowe Colombia, buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias, Víctor. Un cordial saludo para usted y toda su audiencia. Es para nosotros un placer acompañarlos, por supuesto, desde Crowe en Colombia, que pues, es una firma de auditoría y consultoría, como bien lo menciona, en donde tenemos una alta experiencia en todo lo que es este contexto del ciclo de los alimentos desde la producción hasta la... Por eso los invitamos, porque estamos leyendo un informe muy interesante que ustedes acaban de publicar y arrancamos con estas cifras. Inflación total el año pasado en Colombia, 13,2%, pero la inflación de los alimentos únicamente se disparó casi un 28%, mucho más que la inflación total. ¿Este es un gran golpe para los bolsillos de los hogares colombianos? Totalmente. Considerar, por supuesto, los alimentos dentro de la canasta familiar, pues equivalen más de un 34% del bolsillo de los colombianos. De alguna manera, decir que todo ha incrementado partiendo de una base de un 13.12% del IPC, pero donde la industria del alimento ha crecido en unos niveles superiores al 28%, eso realmente impacta la capacidad de compra de los colombianos. Claro, voy a mostrar aquí más datos interesantes que pudimos extraer de su informe y este me llama mucho la atención porque comparamos el peso que tiene el mercado en un hogar, ¿sí? Más o menos,
sobre el ingreso de su hogar. Y lo calcularon ustedes sobre el salario mínimo. Si una persona se gana, o un hogar tiene un salario mínimo de 1.160.000 pesos, dicen ustedes que ese hogar se podría estar gastando en un mercado 626.000 pesos mensuales. ¿Eso qué significa? ¿Eso por qué esta cifra es tan llamativa? Es un ejercicio supremamente interesante, Víctor, porque de alguna manera visitamos tiendas, supermercados, que son los que conocemos típicamente de barrio. Hicimos el análisis con grandes superficies y también a través de plataformas donde se adquieren los alimentos, y en cada una aplicamos sobre 70 productos considerados por nutricionistas como aquellos que generan una nutrición adecuada. El valor el costo como tal en cada uno de esos vehículos de compra. Y encontramos que realmente la gran mayoría de las compras se hacen en los supermercados, y que dentro de ese valor que se está generando en esas compras, pues el impacto iniciaba incluso en los 680.000 que menciona, para luego pasar a otros niveles mucho más altos. Quiere decir, en tiendas de barrio estábamos hablando de esos 70 productos de 698.000 pesos. En plataformas estamos hablando que esos mismos 70 productos están generando un costo de 886.420 pesos. Curiosamente, todo lo que son los supermercados de barrio, que es esa estructura un poco más grande que las tiendas con una mejor oferta, esos 70 productos equivalían a 489.750 pesos. Entonces hay unas diferencias importantes, y pues obviamente en la medida que se haga una compra por parte de los colombianos en cada una de estas líneas de venta, hay un impacto mayor o menor, claro, en el bolsillo de su... Ya les voy a comentar más sobre estas cifras, pero eso de gastarse casi el 54-55% de un ingreso de salario mínimo en mercado, ¿esa cifra es parecida a la de otros países o aquí en Colombia estamos por encima? Obviamente esto es un efecto mundial, como todos lo conocemos. Nosotros estamos en un estándar más elevado, por cuanto de alguna manera toda Latinoamérica ha tenido un impacto con lo denominado crisis de los contenedores. Sumemos lo que ya había mencionado Víctor respecto de Ucrania y Rusia, y eso de alguna manera para Latinoamérica ha sido mucho más fuerte que otros países en Europa o el mismo América, Estados Unidos como tal. De alguna manera, lo que nosotros hicimos en nuestro análisis es, bueno, ¿cuánto impactaría esas compras frente a un salario mínimo? Y encontrábamos que si las personas compraran a través de esas aplicaciones, ese medio, que es el más alto, como lo mencionaba, estarían gastando un 59% de su salario para cubrir temas de alimentación, dejando obviamente el restante para cubrir otros temas que son, por supuesto, esenciales dentro de la canasta familiar. Entonces, ese impacto sí está bastante elevado. Puede ser obviamente una tendencia en algunos otros países de Latinoamérica, obviando aquellas economías donde la situación inflacionaria está mucho más agresiva de la que tenemos nosotros, pero en definitiva estamos en un porcentaje muy alto. No, claro, imagínese el resto para pagar servicios públicos, para el transporte, para los útiles escolares de los hijos, en fin, por eso la plata no rinde aquí en Colombia, y la verdad es una tragedia social casi que en muchos casos. Pero bueno, ustedes hicieron este ejercicio y yo creo que aquí hay un gran consejo financiero, ¿no? El mercado más barato, 489.000 pesos, si uno hace el mismo mercado, compra exactamente los mismos productos, pero en grandes superficies le salen 622.000 pesos, y si lo hace, y esto me llama mucho la atención, si hace el mercado a través de una compra por una plataforma de domicilio, casi que se sube a 900.000 pesos. ¿Por qué las diferencias? Y bueno, ir a las grandes plazas de mercado, me imagino, ¿no? Sí, efectivamente, esto, el encarecimiento que ha tenido todos los productos, obviamente hay temas adicionales como ha sido el dólar, que por supuesto ha impactado significativamente, toda esta situación que tenemos con el fenómeno de la Niña, y pues los más de casi 4.000 eventos que se han tenido en las diferentes regiones,
que tienen impacto no solo en la distribución, sino en la producción y en la escasez, etcétera, pues eso impacta inmediatamente en todos los valores. Entonces, así sea la plaza de mercado, como dice Víctor, ahí vamos a tener incluso para este año un efecto importante por todo lo que ya conocemos que ha venido sucediendo. Pero definitivamente lo que encontrábamos era que en los supermercados de barrio es donde más rinde la platica a la hora de ir a comprar esos 70 productos que utilizamos para nuestra muestra. Claro, no, pues hay que tener muy en cuenta todas estas observaciones. Ahora sí, todo esto nos ha llevado ¿a qué? A que los colombianos cambien hábitos de consumo. ¿Cuáles son esos cambios más importantes que ustedes identificaron? La verdad partimos de la base de esa política de salud, de prevención, que se viene gestando hace muchos años y que el mismo gobierno de alguna manera también lo ha promovido en la misma reforma tributaria con nuevos impuestos, pero lamentablemente encontramos que este impacto de los valores, del costo de ir a comprar comida que se incluye dentro de esa buena nutrición, pues cada vez es más elevado y eso tiene en efecto que menos personas van a querer comprar o estar en esa onda nueva de buena nutrición, con los efectos que eso conlleva y con las necesidades que existen, por supuesto, después de pandemia, de aprender que temas delicados como la hipertensión, el azúcar, ese tipo de enfermedades que fueron afectadas de manera importante por el virus, pues obliga a que la gente esté pensando en que deben existir nuevos y mejores productos acorde a las necesidades de salud. Pero eso quiere decir que la gente está incluyendo más productos o alimentos saludables que antes. Dicen las estadísticas que 4 de 10 colombianos están cada vez más interesados en estar en la onda de comprar comida más saludable. Con, por supuesto, lo que ya se han señalado, de las dificultades que pues el CROU hemos analizado frente a la capacidad de pago de esa comida que se considera saludable. Y el tema de sustituir un alimento por otro, por costo, por precio, ¿eso se está dando? No sé, voy a inventarme un ejemplo aquí, que la gente esté sustituyendo la carne, porque de pronto no le alcanza para comprarse un kilo, por, no sé, el huevo. Bueno, se da, por supuesto, la combinación se está dando en este momento. El tema está muy asociado hoy día a los productos orgánicos versus aquellos que tienen un componente de muchos químicos en su procesamiento. La tendencia, por supuesto, y cuando hablamos de buena salud, pues es ir hacia lo orgánico, pero la producción de los orgánicos es mucho más especializada, exigente en todo lo que es la conservación y la producción de los mismos, y por supuesto cuando vemos en el supermercado el costo con y sin químicos es más elevado normalmente la producción de orgánicos. Ahí es donde está el gran efecto. ¿Qué pasa en los temas de carne? Pues hay mucha carne que Colombia importa, esos valores están afectados, muy afectados por todo lo que es la diferencia en cambio con el dólar. Ahí es donde se han encontrado, digamos, esos sustitutos que han permitido de alguna manera tratar de seguir en esa onda de tener una buena salud, pero definitivamente los nutricionistas dicen, aquí hay que incorporar todo, carbohidratos, proteínas, claro. Lo único que hay que mirar son las proporciones en alguna y otra vía, pero claro. Definitivamente sí ha habido un efecto ahí importante. Claro, no, y es que alimentarse bien sale todavía mucho más caro. Doctor Villarroel, muchas gracias por contarnos este estudio aquí en Signo Pesos. Feliz noche. Con mucho gusto, Víctor. Feliz noche. El drama de los colombianos para comprar los alimentos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos. A propósito de la inflación, hay un pronunciamiento importante de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Ya les contamos. Volvemos a Signo Pesos. La Cámara de Comercio Colombo-Americana se pronunció sobre el grave problema de la inflación. Advierten que ese debe ser un tema prioritario en la agenda del gobierno para este 2023. Veamos lo que explica María Claudia Lacutir, presidenta del gremio. El 2023 será sin duda un año desafiante de múltiples retos económicos y sociales. Pero habrá un enemigo por vencer que afecta a todos los colombianos, que será la inflación.
Aunque las proyecciones indican que después del primer trimestre comenzará a estabilizarse, no significa que se tendrá una solución definitiva. El costo de los alimentos y los servicios públicos representan una buena parte de los gastos de las familias que no han podido aún o han logrado estabilizar los ahorros desde la pandemia, con el agravante de que las medidas restrictivas que se han establecido por parte del Banco de la República, además de encarecer el dinero, desestimula la formalidad bancaria y empodera el gota a gota. Por eso, desde AmCham Colombia hacemos un llamado a generar una articulación del gobierno con el Congreso, con el sector privado, que permita generar acciones y acuerdos que contribuyan a que los precios se mantengan bajo control sin que se afecte el empleo o el crecimiento económico. La inflación merece más atención que todas las reformas anunciadas y las que están sobre la mesa. Requiere de una acción rápida que permita poner en marcha una estrategia en múltiples niveles y no esperar a que la economía y los precios se contraigan simplemente porque la gente deja de comprar ya que no le alcanza el dinero. Los valores y análisis reportados en el 2022 abren la posibilidad de una espiral inflacionaria de déficit y retorno. Si no reaccionamos rápido y bien, la inflación se convertirá en el coco del 2023 y su injerencia en el crecimiento económico se sentirá en todo el país con efectos impredecibles. Y ahora nos vamos con esta que es la cifra económica del día. No es muy buena para nuestra economía, 3%, y corresponde al crecimiento que tuvo la actividad económica de nuestro país en noviembre de este año. Al mirar el año corrido, enero-noviembre, ese crecimiento llegó al 8,1%, entonces se evidencia una fuerte desaceleración en noviembre. El DANE destacó los sectores que más crecieron en el 11º mes: comercio, información y comunicaciones, también la industria y el sector público. Y cada vez son más las empresas que se suman a la meta del Ministerio de Ambiente de llegar en el año 2050 a compensar la huella de carbono. Le tomamos el pulso a este modelo y les contamos sobre cómo se la juega por la sostenibilidad ambiental. Usted también puede contribuir con esta meta. Veamos. Desechos, desechos y más desechos. Se sedimentan en el tiempo como una gruesa capa que libera gases tóxicos y contaminantes para el medio ambiente. La huella de carbono no ha parado de crecer y ya supone el 60% del impacto total del hombre en el medio ambiente, según estima la Global Footprint Network. La industria del transporte, el consumo energético, los residuos generados en operaciones y el combustible son algunas de las actividades de las empresas que más generan gases invernaderos. Para Daniel Gutiérrez, fundador de Salva la Amazonía, las empresas tienen una gran deuda ambiental. Si no existiera demanda para los productos que hoy están degradando nuestro medio ambiente, podríamos vivir en un sistema productivo que se encargara de regenerar, no destruir nuestro medio ambiente. Para mitigar este impacto, Colombia Carbono Neutral es la estrategia con la que desde el 2021 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible busca incentivar al sector privado y público para reducir la huella ambiental. Hasta el momento, empresas como Bavaria, Nutresa y Alpina le han apostado a la sostenibilidad a través de la eficiencia energética, procesos más amigables con el medio ambiente y la inversión en proyectos ambientales. Uno de los temas que me gustaría resaltar, nuestra flota eléctrica de camiones. En general se trata de tener una flota más limpia, más amigable con el ambiente y nuestro sistema de retornabilidad. Nuestras botellas son utilizadas más de 30 veces. Según la Unidad de Planeación Minero-Energética, en Colombia el 67% de energía se desperdicia. Para Santiago Uribe, gerente de Azimut, una de las compañías encargadas en ayudar a empresas grandes en la reducción de consumo de energía, esto es un gran reto, pero también una oportunidad para lograr el objetivo de reducir 100 megatoneladas de CO2 para el 2030. Si logramos convertir la ineficiencia en efectivo para las empresas que no desperdicien esos recursos, podríamos incrementar en 8 veces la innovación y desarrollo de este país, o de forma equivalente podríamos generar 1.3 millones de empleos nuevos de salario mínimo. Otras empresas le apuestan al ecodiseño al inicio de su cadena productiva, reduciendo la cantidad de plástico de nuestros empaques y mejorando las características de estos mismos para que sean más reciclables. La responsabilidad está en todos nosotros, también como consumidores. Si reducimos
nuestro consumo de plástico al máximo, utilizando bolsas de tela cada vez que vayamos al supermercado y poniéndole atención a los empaques de todo lo que consumimos, juntos podemos evitar que toneladas de plástico desemboquen en nuestros océanos. Usted también puede contribuir a reducir el cambio climático apostándole a un consumo responsable, transportándose de forma más sostenible, eligiendo un consumo de energía 100% renovable y disminuyendo la cantidad de residuos. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El portal Trading Economics publicó estos datos sobre las reservas de oro que tiene cada país en América Latina, medida en toneladas. El que más tiene es Venezuela, 161 toneladas, Brasil 130, México 120, Argentina 61,7, Bolivia 42,5 y mucho más abajo en esa lista está Colombia con apenas 4,7 toneladas. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.